A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un personaje llamado Don Francisco Torquemada era el peor usurero que nadie hubiera podido imaginar. Y nunca le importó el llanto de huérfanos o viudas a los que dejó en la calle. Aquel oscuro personaje era viudo y tenía un hijo llamado Valentín, joven de extraordinario talento, a diferencia de su padre, generoso, amado y admirado por todos los que lo conocían. Pero quiso la vida que aquel joven, dotado de tantas bondades, fuese atacado por una traidora enfermedad. Don Francisco, el usurero, supuso que aquello era un castigo del cielo por su mal comportamiento y que Dios lo amenazaba con llevarse a su hijo. Entonces, para agradar a su Dios y para borrar sus pecados, cometió inusitadas locuras ajenas a sus intereses. Se portó generoso con unos inquilinos que le debían el arriendo, regaló un abrigo viejo a un mendigo que se moría de frío, hizo un préstamo sin intereses a un artista pobre, y así fue dejando caer una moneda por acá y otra moneda por allá. Pero no se trataba de eso. Al final, a pesar de los esfuerzos espirituales, la muerte le arrebató a su hijo. Esta historia es una novela del gran escritor Benito Pérez Galdós, quizás el más grande novelista español después de Miguel de Cervantes Saavedra. Benito Pérez Galdós, justo merecedor del Premio Nobel de Literatura, nunca recibió esta distinción por su anticlericalismo y por sus posiciones políticas radicales. Y estaba muriendo un día como hoy, 4 de enero de 1920. Y lo recordamos con orgullo por su valor humano, por sus sueños expresados en aquella frase clara y profunda. Simplemente tengo un sueño, y es la distribución equitativa del bienestar humano. Las principales noticias del día. Titulares. Jueza Teresa Núquez será ponente de la consulta popular de Daniel Noboa en la Corte Constitucional. La fiscal Diana Salazar acusa a Fabricio Colón Pico de quererla asesinar. Quito recaudó más de $1 millón en impuesto predial en los primeros días del año. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, El gobierno de las indefiniciones. Talía Flores, bienvenido 2024, un año cuya única opción es salvarnos. Carlos Mosquera, gente honrada. Noticias del día. Jueza Teresa Núquez será ponente de la consulta popular de Daniel Noboa en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional escogió a la jueza Teresa Núquez Martínez como ponente de las preguntas de la consulta popular que el presidente Daniel Noboa envió la tarde del 2 de enero para el correspondiente control previo. La Corte tiene un plazo de 20 días para pronunciarse sobre el pedido planteado por el presidente de la República según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para que el presidente pueda disponer al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular, requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas según establece el artículo 104 de la Constitución. Con la ponencia de Núquez, la Corte Constitucional deberá analizar si las preguntas cumplen parámetros constitucionales. Además, deberá definir si deben ser tramitadas a través de una consulta popular o requieren una enmienda o reforma constitucional. El proyecto de dictamen será sometido a votación de los 9 jueces que integran el Pleno de la Corte Constitucional. Si la resolución del organismo es favorable, el mandatario podrá emitir el decreto ejecutivo correspondiente con el cual dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones. Son 11 las preguntas que propone el presidente Noboa. Estas se refieren a temas de seguridad principalmente y plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Extinción de Dominio. La fiscal Diana Salazar acusa a Fabricio Colón Pico de quererla asesinar. La revelación se hizo el 3 de enero de 2024 en la audiencia para vincular a 8 personas más en el caso Metástasis, que investiga una red de corrupción que estaba al servicio del narcotraficante Leandro Norero.
Salazar aseguró que las personas involucradas en esta red están planificando un atentado en su contra, así como lo hicieron antes contra de la fiscal Lidia Saravia, quien está al frente del caso por lavado de activos en contra de Norero y de su familia. Salazar agregó que el mismo grupo delincuencial que asesinó a Fernando Villavicencio, activista político y ex candidato presidencial, ha sido contratado para atentar contra ella y su familia. La fiscal aseguró que demostrará esta afirmación durante la audiencia y dio un nombre: Fabricio Colón Pico, conocido delincuente quiteño que ha sido asociado a los Lobos y es quien estaría detrás de un plan para matarla. Fabricio Colón Pico Sánchez tiene 44 años y una carrera delictiva de casi 30 años. Sus primeras detenciones datan de la década de los 90. Desde esa época, Colón Pico, conocido con los alias de Capitán Pico o Salvaje, acumula más de 17 detenciones y 30 procesos judiciales por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo o extorsión. Años después de su detención, salió de la cárcel con un beneficio penitenciario que incluyó el uso de un grillete electrónico, pero en 2019 volvió a ser capturado. Esta vez fue señalado por extorsionar a taxistas quiteños, obligándoles a pagarle $30 semanales. En la actualidad, Colón Pico está libre otra vez. Incluso la policía lo ha identificado moviéndose por la ciudad en autos de alta gama, ya que en su contra no hay órdenes de captura vigentes. Quito recaudó más de $1 millón en impuesto predial en los primeros días del año. La recaudación de impuesto predial rural y urbano en Quito superó el $1 millón al 2 de enero del 2024, según informó la Dirección Metropolitana Tributaria. Diana Arias, directora metropolitana tributaria, indicó que el municipio de Quito, en pro de la ciudadanía, ha mantenido las tarifas del impuesto predial para que el contribuyente no se vea afectado de manera significativa a su economía. Los únicos casos que reflejarán mayor pago de impuestos serán los propietarios de predios con un incremento en el valor catastral por la plusvalía del sector o por las mejoras respectivas. Según la funcionaria, comparado con los 2 años anteriores, la recaudación se ha incrementado sostenidamente e hizo un llamado a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones tributarias y beneficiarse del descuento del 10% por pronto pago que se mantiene hasta el 31 de marzo del 2024. Los ciudadanos tienen varias formas de pago en el portal de servicios municipales servicios.quito.gov.es y lo pueden hacer mediante pago con tarjeta de crédito o débito, banca en línea y la red Facilito. Desde el 1 de julio del 2024 el impuesto predial urbano tendrá un recargo del 10% y desde el 1 de enero del 2025 se aplicará intereses por mora tributaria. La consulta en línea reflejará el monto total, incluyendo los recargos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Irene Vélez, analista y estratega política, para hablar sobre el secretismo del Plan Fénix. Escuchemos lo que dijo. Y la verdad es que soy una persona muy crítica con el secretismo que han tenido durante el Plan Fénix. ¿Por qué? Porque primero venimos de un gobierno anterior que ha tenido esa misma narrativa y que por año y medio lo que dijo es no podemos decirlo porque después los malos, entre comillas, los narcotraficantes, como le quieramos poner, van a saber de qué se trata. Y así estuvimos 1 año y medio y terminamos siendo el país más violento de América Latina. Entonces, no estoy diciendo que el gobierno actual esté siguiendo, que tenga las mismas condiciones o que no vaya a actuar en temas de seguridad. Hemos visto que ha lanzado ahorita algunas preguntas bastante radicales en seguridad que podrían cambiar el juego del país. Pero pareciera que está utilizando el mismo discurso y ese mismo discurso ya se ha agotado. Por el momento, digamos que se lo permite de alguna forma porque es gobierno nuevo y demás, pero imaginémonos si Guillermo Lasso seguiría, por ejemplo, contando las mismas excusas. Entonces, es de alguna forma un país que está cansado, que de repente le digan no te podemos decir cuáles son las medidas que vamos a tomar simplemente porque no podemos permitir que alguien más la sepa. Esa excusa para mí ya está de alguna forma colapsada. Evidentemente no se espera que se digan punto 1, punto 2, punto 3, pero sí, aunque sea las políticas macro. Y también lo que sobre el Plan Fénix, y ya con eso termino,
creo que la ciudadanía no es que va a entrar a la página web del Ministerio del Interior a ver cuáles son las acciones coordinadas del Plan Fénix y si el plan tiene el objetivo 1 con la visión 1 y la estrategia 1 bien coordinadas y cohesionadas. Al final lo que se quiere sentir es que está puesta en marcha. Entonces, creo que no solamente es dónde está el plan y dónde están sus objetivos y dónde está encuadernado, dónde me lo puedo bajar, sino es cuándo lo voy a empezar a sentir. Y a partir de eso es que se mide o no al gobierno. Y es un tema además de sentir la seguridad, sentir de que se está haciendo algo, porque no es un tema de estadística. El gobierno finaliza o empieza el año diciendo hemos reducido en un 40% la criminalidad y el 1 de enero hubo 50 muertos, el peor inicio de año de muchos años. Y hay algo que siempre se tiene que tomar en consideración, es que las cifras pueden decir lo que quieran, pero cualquiera puede utilizar las cifras. Entonces, el día de mañana dice, sí, se ha reducido el 40%, pero si hay una familia, 5 niños asesinados, donde hay niños asesinados y ya no se siente que es, por ejemplo, entre pandillas o algo por el estilo, eso de ahí mata cualquier sensación de todo lo opuesto. Dice, a ver, ¿con qué? Es hasta cierto punto cínico que me diga que el 40% se redujo si es que ahorita hay víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto. Entonces, no solamente el dato, es un sentimiento mucho más cualitativo y como digo, uno puede, aparte de eso, uno puede sacar unas cifras hoy y el día siguiente puede salir un vocero como Jan Topic diciendo, a ver, este 40% no lo podemos comparar en un mes, porque el día siguiente puede incrementarse en un 200%, imaginemos. Entonces, es difícil utilizar las cifras y sacar tendencias en tan poco tiempo también. Son las 8:50, estamos hablando con Irene Vélez, consultora política. Irene, buenos días, les saluda Verónica Larrea. Y respecto a las preguntas de la consulta popular que se conocieron en esta mañana y que ya hay muchos cuestionamientos, muchos comentarios al respecto, ¿usted cómo ve este planteamiento que quiere hacer el Ejecutivo a la gente? Porque muchas de estas preguntas tranquilamente se podían haber tramitado en la Asamblea Nacional, porque no son cambios a la Constitución en realidad, pero ¿cómo ve esto? La mayoría se centra en temas de seguridad, en temas de cómo las Fuerzas Armadas va a apoyar, por ejemplo, a las labores de la Policía Nacional. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Verónica, por la invitación sobre todo. A ver, creo que correcto, la mayoría de estas preguntas se pudieron haber hecho a través de la Asamblea, pero no es lo mismo que enviarlo a que las personas se puedan pronunciar sobre eso. ¿Eso qué quiere decir? Que se siente de alguna forma más, el presidente está cumpliendo, está llevando, está generando debate. Es poner de nuevo sobre la mesa la palabra democracia participativa y que nosotros. 1, 2, al ser medidas que hasta cierto punto, por la sensibilidad en la que nos encontramos, son tan radicales. Por ejemplo, hay una pregunta, la pregunta 3 o la pregunta 4, es de bastante análisis. Eso ya no importa si es asamblea o si es plebiscito, eso es de muchísimo análisis, que es si estamos de acuerdo o no que los policías y las personas de las Fuerzas Armadas no sean encarcelados hasta que se defina si hubo culpabilidad o no, por ejemplo, en cualquier operativo que ellos hayan tenido. Claro, el punto es poder defender a las Fuerzas Armadas y a la policía que cumplan su labor, así es como nos van siempre a comunicar. Y estoy segura que va a tener un apoyo masivo, lo más probable, pero estemos claros de que lo que estamos entregando es hasta cierto punto impunidad a la policía. Claro, en este momento me va a decir, ¿cómo no? Si es que tienen miedo de hacer su trabajo, o sea, hay que tomar una decisión. Pero eso de ahí, que probablemente tenga un apoyo masivo, lo que se va a trasladar es a un apoyo masivo al presidente. Entonces, lo que el presidente va a contar, probablemente si es que todo sale como se ha planificado, porque yo siento que en esas preguntas lo que se está buscando no solamente es reconstruir, digamos, al país o cambiar el juego de la seguridad, es un apoyo masivo al presidente después de las elecciones, porque es muy probable que pase y que esas preguntas que son tan populares signifiquen una victoria abrumadora para Daniel Noboa. La victoria que en la Asamblea no hubiera tenido la misma sensación. Arturo Moscoso estuvo en Radio Sucesos. Él es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. El tema, los temas más urgentes e importantes que debe enfrentar el país en el 2024. Veamos la nota. Bueno, como tú decías, un arranque en calma de la gestión del gobierno, que sin embargo todavía mantiene oscuridad en cuanto a
en cuanto al pacto que ha hecho con el Partido Social Cristiano y con el correísmo, ¿no? No sabemos hasta dónde va ese pacto que incluye por qué el correísmo está apoyando la aprobación de estas leyes, qué va a recibir a cambio. Y eso creo que es importante que la ciudadanía conozca, ¿no? Ujú. La política se hace en base a acuerdos, no hay que satanizarlos, pero lo que tenemos que conocer los ciudadanos es qué incluyen esos acuerdos, ¿no? Porque cuando no se revelan, cuando no se traslucen sus términos, es porque algo no está bien, ¿no? Si no, ¿por qué no se lo podría decir? Entonces eso me preocupa, eso me preocupa. También me preocupa un poco que se ha visto mucha improvisación en el gobierno en cuanto a los pasos que ha venido dando. Eh, no hubo demoras en la conformación del gabinete, sigue habiendo cambios en el gabinete sin que se explique muy bien por qué. Eh, Parece que el gobierno o el presidente no estuvieron trabajando desde antes de la posesión. Parece que todo se hubiera hecho a última hora. Y por último, no se conoce bien cuáles son los planes del gobierno a futuro, ¿no? Se ha hablado de este famoso Plan Fénix, que no conocemos bien de qué se trata. Incluso nos dijo que parte o más bien el caso Metástasis era parte de este Plan Fénix, pero no conocemos Así cómo, es. no conocemos en qué sentido era parte de este plan. Entonces, falta de comunicación, falta de transmisión de las ideas o de los planes que tiene el gobierno. No tenemos un vocero del gobierno. Entonces, no, hay algunas cosas que como que no terminan de cuadrar, ¿no? Ahora, Arturo, sin duda la noticia del día es las preguntas que envió el Ejecutivo a la Corte Constitucional y también, bueno, llama la atención que, por ejemplo, la mayoría o todas, diría yo, no necesitan en realidad cambios a la Constitución y tranquilamente podrían haberse preguntado podrían haberse tramitado vía la Asamblea Nacional, pero el Ejecutivo ha decidido no hacerlo de esta manera, sino preguntar a la gente y la mayoría de cambios propuestos son a normas del COIP, del Código Penal, y también a la Ley de Extinción de Dominio. ¿Cómo ve usted a breve rasgos de estas preguntas que ya ha presentado el Ejecutivo y que, bueno, están en motivo de análisis en estos momentos? Bueno, sí, hemos tenido finalmente conocimiento, esto tampoco era algo que se conociera, no es oficialmente el texto de las preguntas, parece que se han filtrado, pero sí, en efecto, no hay preguntas de reforma profunda de la Constitución, Constitución. no hay preguntas de reforma política, ¿no? Eso me parece, creo que dice mucho con relación a lo que está pasando en la Asamblea, ¿no? Que a mí me parece esencial que a la gente se le consulte sobre reforma política, sobre los alcances del Consejo de Participación, por ejemplo, o sobre cómo está configurado el sistema de partidos, cómo está configurado el sistema electoral. Y no dice absolutamente nada de eso, ¿no? Básicamente se centran en los temas de seguridad, que evidentemente son importantes, pero no son lo único que debe preocuparnos a los ciudadanos, ¿no? Y nada de eso está presente, entonces creo que se está perdiendo una oportunidad importante para consultarle a la gente sobre estos temas. Veamos cuándo mismo va a ser la consulta también, porque si es que el presidente no lo hace lo más pronto posible, sus posibilidades de ganarla se van reduciendo. Y eso le puede costar luego también mucho de su capital político, lo que al final puede redundar en una imposibilidad de reelegirse en el 2025, ¿no? Dado que ya entramos en un año electoral en poquísimo tiempo, ¿no? En Impacto Informativo, Anabel Guerrero, directora del Colegio de Abogados de Pichincha, habló sobre la estructura de la función judicial en el 2024. Veamos la nota. Bueno, evidentemente estamos frente a una crisis del sistema judicial que ya se venía dando, ¿no? Y que desde el Colegio de Abogados de Pichincha la venimos denunciando frontalmente. Entonces, claro, luego de lo suscitado por el caso Metástasis, muchos de los temas que habíamos advertido como Colegio de Abogados de Pichincha
se hicieron evidentes, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una arista más respecto de todo lo que hemos estado viviendo, de lo que ha estado viviendo la ciudadanía en torno al daño terrible que ha sufrido el sistema de justicia precisamente por esta infiltración, por el hecho de que el crimen organizado y el narcotráfico haya llegado con sus tentáculos hacia la institucionalidad de la justicia. Entonces, lo que puedo decirle respecto de este punto que acabó usted de citar es que es lamentable, pero que es parte de todo este engranaje de corrupción que lamentablemente empaña el sistema de justicia del país. La justicia del país está en crisis desde hace muchísimo tiempo, pero lo que estamos viviendo ahora creo que no tiene magnitud, no hemos tenido una crisis de esta magnitud. Entonces es doloroso, es lamentable y pone una vez más de manifiesto todo lo que debemos desterrar del sistema de justicia, porque el sistema de justicia tiene que ser depurado y tiene que estar al servicio, como siempre debió haber sido, al servicio del país, de la ciudadanía, mucho más cuando enfrentamos un momento de crisis económica y de seguridad, que implica tener un sistema de justicia que responda precisamente frente a estos hechos. Bueno, Metástasis fue un elemento nuevo, ¿no? Y prácticamente sorprendió a toda la sociedad por el volumen, por la gravedad de las acusaciones. Pero el Colegio de Abogados de Pichincha ya había venido advirtiendo meses atrás de la ilegalidad en los procedimientos del señor Terán y del señor Muñoz, que, bueno, la semana pasada, como ya habíamos relatado, es detenido, se le niega el habeas corpus y ahora entiendo se deberá pues seguir con el proceso correspondiente. Sí, en efecto, así es. El Colegio de Abogados de Pichincha, bueno, asumimos en el año pasado, en marzo del 2023, la directiva de este Colegio de Abogados de Pichincha, y desde el momento en que asumimos estas funciones, precisamente uno de los anhelos más grandes de los abogados y abogadas en libre ejercicio en general, de quienes conforman el Colegio de Abogados de Pichincha, era precisamente que se mejoren las condiciones de la justicia en el país. Frente a eso, desde un inicio exigimos cambios radicales, por ejemplo, frente al tema de que no exista un expediente electrónico, de que las citaciones se tarden 6, 7 y hasta un año en realizarse, de que no exista papel, de que no exista tinta. Pero por el otro lado, era evidente también ya estos temas de corrupción que advertíamos, ¿no? La desnaturalización, por ejemplo, de las garantías jurisdiccionales, el hecho de que se entreguen habeas corpus de la manera que se lo había hecho, como lo hizo el juez Curipayo, por ejemplo. Entonces, estos fueron temas efectivamente denunciados a su tiempo. Asimismo, el tema del concurso para renovación de jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia, un proceso opaco, un proceso que no tenía en lo absoluto transparencia. Y evidentemente, sabe, por ejemplo, un tema que era muy fuerte, creo, para todos los abogados, abogadas y para quienes de una u otra forma hacen uso del sistema de justicia. Esta naturalización que se iba dando de las atrocidades e irregularidades que cometían tanto Wilman Terán como el señor Muñoz. Eso de los dos votos que deben prevalecer sobre un cuerpo colegiado que tiene 5 integrantes. Un pleno de 2, pero además un Javier Muñoz, un miembro del Consejo de la Judicatura, que se iba de viaje a Miami y que desde Miami atendía sesiones y además en evidente estado de embriaguez, que él obviamente negó tal situación, pero era evidente, fue evidente. Además, el hecho de que para ciertos temas quisieran instalarse en sesiones reservadas, ¿no? Instalaban la sesión disque pública a través de los medios virtuales que ahora existen, pero luego decían, vamos a declarar esta sesión inventándose además, trayéndose, estirando la ley o los reglamentos cuando no se podía para instalarse en sesiones reservadas con la finalidad de hacer lo que les diera la gana. Y como usted dice, un pleno de 2, algo inconcebible. El hecho de que ahora este tipo de situaciones sean desterradas me parece sumamente importante porque se estaba normalizando que hicieran lo que les diera la gana y que se sintieran impunes, ¿no? Porque ¿cuál era el pensamiento de muchos de estos miembros del Consejo de la Judicatura? Porque en determinado momento casi todos
todos quienes integraban el Consejo de la Judicatura estaban siendo investigados, tenían ya sea un juicio por lavado de activos o tenían una investigación por obstrucción de la justicia. Bueno, en fin, era realmente lamentable la conformación del Consejo de la Judicatura, del más alto órgano de administración de justicia del país, con personas que estaban siendo investigadas. Entonces, ¿qué se sentían impunes? Porque decían, en la Asamblea Nacional no va a prosperar ningún juicio político y estamos tranquilos. Bueno, se han dado estos acontecimientos. Ahora lo importante es que esto no se quede solamente ahí y que podamos realmente hacer un trabajo que permita recuperar la justicia, que esta justicia represente, o sea, lo que requiere un país, una democracia, ¿no? 18 horas con 14 minutos, diálogo con la doctora Anabel Guerrero, parte del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctora Guerrero, en ese orden de cosas, resulta que en este momento el Consejo de la Judicatura está integrado por miembros suplentes. El único titular al momento es el doctor Fausto Murillo. Uno de esos suplentes, que justamente está liderando el Consejo de la Judicatura, el doctor Román, prácticamente como que ha vuelto por sus fueros al Consejo de la Judicatura, pero no puede ser que un cuerpo colegiado esté compuesto por suplentes. ¿Qué tiene que suceder acá en miras del periodo que tienen que cumplir pues estos vocales? Así es. Bueno, creo que desde el Colegio de Abogados de Pichincha tenemos clara nuestra posición respecto de que lo más pronto posible se agiliten todos los procesos para que cada uno de estos miembros sean titulares. En el caso, por ejemplo, de la Corte Nacional de Justicia, muchos, y coincido con el criterio de algunas colegas y colegas, por ejemplo, en el sentido de que sea muy rápido este tema de que se envíe la terna, pero también el hecho de que sería lo óptimo que se lo haga una vez que ya asuma el nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. El gobierno de las indefiniciones. Roberto Aguilar, El Expreso. El presidente de la República, Daniel Noboa, y su ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, no dejan resquicio para la duda. Son tan exactos y concretos en todo lo que callan, en lo que se contradicen y en lo que eluden mediante circunloquios retóricos, que basta con escucharlos unos minutos para entender con claridad todo lo que este gobierno no es. En las últimas declaraciones de Noboa del 2023 en Telegrama y las primeras de Palencia del 2024 en entrevista con Carlos Vera, la indefinición política del gobierno, así como los límites de su compromiso, quedaron trazados en toda la extensión de su penuria. Hay una sola gran definición. El verdadero enemigo político del gobierno de Daniel Noboa es lo que él llama el partido de María Paula Romo. No sorprende que así sea. En la Asamblea, la bancada de Construye es la única que decidió oponerse frontalmente a la alianza de gobernabilidad que ha permitido, según Mónica Palencia, que la primera ley económica urgente enviada por el Ejecutivo fuera aprobada con votación récord y que la segunda se encuentre bien encaminada. Construye, es decir, el partido de María Paula Romo, es en efecto la oposición. Lo que se entiende un poco menos es el mote de excorreísta, que tanto el presidente Noboa como su ministra de Gobierno utilizan evidentemente de forma peyorativa para referirse a Romo. La excorreísta dice, como quien señala un pecado original que no tuviera remisión y que hasta el día de hoy mereciera escarnio público, mientras ellos pactan con los correístas en la Asamblea, les entregan las comisiones de fiscalización y de justicia y asumen con ellos una agenda que hasta la fecha nadie ha querido confesar, pero evidentemente tiene que ver con la impunidad de los prófugos y presos de ese partido. Para Noboa y Palencia, ser excorreísta es imperdonable. Ser correísta, eso está muy bien. A la ministra Palencia se le puede caer todo su andamiaje retórico cuando se le habla directamente, como hizo Carlos Vera en su entrevista del 1 de enero, sobre sus tratos con los correístas. ¿Cabe mantener alianzas políticas con ellos?, le preguntó el conductor de Vera a su manera, e hizo alusión a las escandalosas revelaciones de los chats de Leandro Norero que los salpican
y al papel de campana desempeñado por el expresidente prófugo para alertar a los involucrados el día del operativo policial del caso Metástasis. Yo, en lo personal, nunca ni siquiera hubiera hecho la alianza, respondió la ministra, que 2 minutos antes había afirmado que esta alianza estaba muy bien para mi gusto. Y añadió: lo he dicho claramente, por eso no intervine, pero yo tengo que respetar las decisiones políticas de quienes tienen una experiencia que yo no tengo. A lo mejor yo no hubiera logrado la aprobación de la ley. Mis respetos a quienes se atrevieron a hacerlo. En resumen, con respecto a la alianza de gobernabilidad, la ministra Palencia piensa lo mismo que la cantante mexicana Ana Bárbara. Ella lo siente así de su amante. Le asusta, pero le gusta. Lo que al país debería asustarle es el desenfado maquiavelismo de esta declaración, según la cual bien vale pactar con quien sea con tal de conseguir la aprobación de un puñado de leyes. Y esta confesión explícita, dice la ministra, las decisiones políticas de quienes tienen una experiencia que yo no tengo. ¿Quiénes son esos? Uno revisa la plana mayor del gobierno de Noboa, empezando por Noboa mismo, y no los encuentra. ¿Se refiere al propio presidente? Si la ministra de la Política tiene menos experiencia política que Daniel Noboa, que no tiene ninguna, quizás no es la persona indicada para ese cargo. ¿Vale la pena seguir aprobando leyes con esa clase de aliados políticos?, insistió el periodista Vera. Esa es una decisión del presidente de la República, respondió Palencia, con el estilo de perogrullo al que nos tiene acostumbrados. ¿Usted aprueba? Nunca pactaría con un narcotraficante si me lo aprueban. Y ese es el punto de más preocupante indefinición política del gobierno. El presidente Noboa y la ministra Palencia se comportan como si no supieran que sus aliados políticos, los correístas, están metidos hasta las narices en el caso Metástasis. Y cuando los correístas movilizan a toda la Asamblea Nacional para montar un tongo alrededor de la inexistente inmunidad de Jorge Glass, el bloque de gobierno y sus otros aliados, los socialcristianos, participan en el simulacro con entusiasmo. Como si no supieran que el ex vicepresidente prófugo compartió abogados y hasta estrategias judiciales con su amigo Leandro Norero, y que éste pagó, según los chats, $250,000 en sobornos para obtener su liberación. En este punto, la ministra de la Política abandona la política y se refugia en el derecho. Habla del debido proceso y de la presunción de inocencia, como si hiciera falta establecer una verdad procesal para tomar definiciones sobre realidades políticas evidentes. Noboa está dispuesto a entregar un salvoconducto para facilitar la fuga de Jorge Glass si la legalidad lo obliga, así lo dijo en Telerama. Lleva varias semanas con este problema en las narices y todavía no sabe que ninguna legalidad puede obligarlo a flanquear la salida del país de un delincuente común. ¿O acaso no quiere indisponerse con sus socios políticos? Es claro que los compromisos políticos del presidente restan credibilidad a su compromiso con la seguridad, cuya consecución está lejos de ser un simple problema policial. Hasta que se defina, el Plan Fénix no pasará de ser lo que es ahora: humo. Roberto Aguilar, El Expreso. Bienvenido 2024, un año cuya única opción es salvarnos. Artículo de Talía Flores, publicado en el portal digital Primicias. Una locura colectiva momentánea atrapa a la mayor parte de la humanidad cada 31 de diciembre. En una noche prodigiosa y necesaria quedaría la impresión de que algo portentoso está llegando, hasta que retorna la cordura para ubicarnos ante la realidad que para los ecuatorianos es difícil, compleja e impredecible. En fracciones de segundo la magia del tiempo nos ha puesto en un nuevo año y ya estamos en el 2024. Ocasión para recomenzar la vida a pesar de que ésta nunca haya sido ininterrumpida. A estas alturas nadie parece tener una idea segura de lo que nos deparará el año que acaba de comenzar, pero nos aferramos a la ilusión de que será mejor porque tampoco existe otra opción. Los intentos de hacer del optimismo el aliado imprescindible tienen sus bemoles si lo que se pretende es eludir hablar de los pesares que atormentaron a la sociedad en el annus horribilis que para Ecuador fue el 2023, que nos dejó mucho dolor y vergüenza colectiva.
Entonces uno se pregunta qué pensarán las nuevas generaciones que vienen deprisa y que ven con asombro cómo se desangra la patria de la que sus ancestros se sentían orgullosos y de la cual ellos pronto deberán hacerse cargo. Y las únicas probables respuestas son otras interrogantes que aluden a cómo llegamos a esta situación y cómo se permitió tanto ultraje a la nación, para llegar a nuevas preguntas sobre el devenir colectivo, en especial sobre qué hacemos para que los malos no se impongan y para que las declaraciones de las autoridades sean reemplazadas por acciones decisivas capaces de detener el desangre literal que atestiguamos. La crueldad de los últimos días del año en varias provincias, sobre todo en Esmeraldas, con horrendos asesinatos y vehículos incendiados, agregaron más dolor al cruento 2023, que cerró con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, ubicándonos como el país más violento de América Latina. Entender que detrás de cada víctima hay madres, padres, hermanos, amigos y vecinos que han sufrido por su pérdida a manos de personajes que han caído al peldaño más bajo de la condición humana para quitar la vida a cambio de una paga, resulta estremecedor. Y nadie debería quedar impasible. 2023 también permanecerá en la memoria porque la historia política de Ecuador dio un viraje con el magnicidio de un candidato a la presidencia de la República, un hombre luchador y frontal, un valiente al que el país lo extraña por una suerte de orfandad de patria que ha dejado su partida y porque cada vez hay más evidencias de que sacarlo del camino fue un complot gestado de manera siniestra durante largo tiempo, ignorando que lo convertirían en un faro inspirador. El país demanda conocer los nombres de los instigadores porque no es posible que no paguen por su horrendo crimen. Cerrar el año con cortes de luz fue la metáfora exacta de la negligencia manifiesta del gobierno de Lasso, quien se marchó al aplicar la muerte cruzada en una suerte de suicidio político tras hacerse de los peores enemigos y desoír las advertencias. El país ha empezado el 2024 cargando el pesado fardo de una crisis económica sin precedentes, que no se avisora será solventada con prontitud porque las cifras en rojo son alarmantes y las opciones para solventarlas escasas. Una de las mayores consecuencias de la crisis es la falta de empleo en un país que apenas el 35% tiene uno adecuado, lo que ha empujado a miles de compatriotas a un nuevo y doloroso éxodo para lograr un trabajo que les permita sustentarse, porque su país les niega una oportunidad. Una legislación laboral obsoleta que data de comienzos del siglo pasado no ha sido actualizada por la dirigencia política indolente y calculadora que antepone sus intereses electorales a cualquier cambio y un sindicalismo egoísta que solo defiende lo suyo sin entender que un trabajo a tiempo parcial, idéntico al que quienes emigran desempeñan en tierras extrañas, es imprescindible. En este escenario, la consulta popular ofertada por el presidente Noboa, que no puede tardar en ser convocada so pena de repetir el fatal error de Lasso, debe contener preguntas decisivas para propiciar la creación de empleo y otras que impliquen los cambios que se requiere con apremio en lo social, lo político y la seguridad. Al finalizar el año, la valiente denuncia de la fiscal Diana Salazar con el caso Metástasis, que mostró los funestos nexos del crimen organizado y las mafias, fue una suerte de catarsis colectiva que la sociedad asimiló con aflicción y esperanza a la vez, al comprobar que no todo está perdido y al ratificar que la transparencia es oxígeno para los pueblos. En este 2024 hay que cerrar filas en torno a la lucha contra la impunidad que lleva adelante Diana Salazar para evitar que los políticos tocados de cerca o de lejos por sus revelaciones pretendan, usando el doble estándar, alardear de un supuesto apoyo y seguir al mismo tiempo conspirando para deshacerse de ella. Quienes hoy ostentan el poder y quienes ansían hacerlo un día, tienen que entender que solo la verdad, la lucha contra la impunidad y el castigo a la corrupción evitarán que Ecuador termine de hundirse, en cuyo caso ya no tendrán siquiera qué país gobernar. Por eso en este 2024, al que le damos la bienvenida, la única opción es actuar para salvarnos
Entre todos, artículo de Talía Flores, publicado en el portal Primicias. Gente honrada, Dr. Carlos Mosquera Benalcázar. Es lo que más requiere el pobre país y cada día más escasea. Lo que estamos viendo en estos últimos días del 2023 parece mentira, pero es cierto. Gente entontecida por la plata que actúa sin vergüenza alguna, sin pudor, sin sangre en la cara, sin dignidad, y todo esto a vista y paciencia de los hijos, de los nietos y otros actores que miran impasibles cómo se atenta contra los buenos ejemplos que nos dejaron nuestros viejos. Malos ecuatorianos que riegan cinismo y cleptomanía dentro y fuera de la patria. Ecuatorianos juzgados y encarcelados en los Estados Unidos, colaborando con la justicia, delatando a sus panas con una increíble cara de palo. Líderes vergonzosos que alertan a sus compinches para ponerse a buen recaudo porque ya llega la policía a detenerlos, alardeando de la infaltable viveza criolla. Pícaros sentenciados que sin cumplir ni el tiempo exigen una libertad que no merecen y agotan para ello todos los artilugios prohibidos, pero muchas veces eficaces. Jueces necesitados que inspiran asco cuando dizque siguen impartiendo justicia mientras dan por terminadas sus carreras profesionales con tal de usufructuar del golpe que los sacará de apuros, aunque tengan que sufrir el bochorno de ser llamados suicidados. Delitos comprobados hasta la saciedad por la Fiscalía que incitan a los pícaros defensores a ejercitar las malas artes bien remuneradas que darán los buenos resultados que promuevan el dibujo de la V de la victoria a sus clientes al salir de la cárcel. Actuación dolosa de una asamblea con malas calificaciones que está para hacer buenos negocios simplemente alzando la mano. Asambleístas torpes que no leen la prensa, llegan lunes y se van miércoles a seguir vegetando y urdiendo a quien enjuiciar en vez de promover leyes beneficiosas para el pueblo que les concedió el voto. Gente que no piensa en las acciones diarias e inmediatas que se requieren para vivir, y mejor ya esta campaña para el 2025, reviviendo los nuevos o vencidos de antaño que vuelven ahora con renovada energía a tentar el poder una vez más. Gente honrada que mira desolada el paso de los días, los meses y los años, con muy pocas esperanzas de que mejore la cosa. Gente honrada que inicia con vigor el 2024, esperando que un 2023 no se repita. Dr. Carlos Mosquera Benalcázar. Noticias internacionales. Mickey Mouse ya es público y protagonizará películas de terror sin la supervisión de Disney. Mickey Mouse, ya liberado de los derechos de autor de Disney en sus primeros 2 cortos, entra de lleno en un género en principio ajeno, una película de terror. En La trampa de Mickey Mouse, algo gamberra y de bajo presupuesto, unos adolescentes en una sala de juego son aterrorizados por un atacante sediento de sangre disfrazado del más célebre de los roedores. La película del subgénero psicópatas enmascarados no está lejos de los orígenes macabros del personaje cómico. En su corto Steamboat Willie, un amenazador Mickey capitanea un barco y fabrica instrumentos musicales tiranizando a otros animales. Texas envía autobuses con migrantes a New Jersey ante restricciones en Nueva York. La crisis migratoria en Nueva York cobra un nuevo matiz con migrantes que están llegando a paradas de autobuses de otras municipalidades al otro lado del río Hudson y quienes en medio del frío se las deben ingeniar para llegar a la Gran Manzana. Por lo menos 13 autobuses provenientes de Texas y Luisiana arribaron en las últimas horas a Secaucus en Nueva Jersey, con 450 migrantes cuyo destino final es la ciudad de Nueva York, burlando la ordenanza del alcalde que les pide avisar con 36 horas de anticipación, reportar la cantidad de migrantes y arribar entre las 8 de la mañana y el mediodía. Vamos a asegurarnos de utilizar todos los recursos legales disponibles. No vamos a hacer nada ilegal.
pero hemos hecho un gran trabajo comunicándonos con otras municipalidades cercanas. Decomiso del vehículo, multas y hasta cárcel se cuentan entre las consecuencias para los conductores y compañías infractoras. Según esta abogada de inmigración, una mayoría de los recién llegados no reúne las condiciones para solicitar asilo, lo que eleva la crisis económica y la logística de alojamiento, mientras esperan por una respuesta. Se utiliza o se argumenta que son aplicantes de asilo, cuando sabemos que solamente hay 5 razones bajo la ley y solamente 5 que permiten que las personas puedan aplicar asilo. Y la gran mayoría de ellos pues no califican, no aplican. Kenry Calazares llegó hace 8 meses de Venezuela, vive en un refugio municipal en Manhattan y dice que no cree reunir los requisitos para obtener un estatus permanente, por lo que busca la manera de regresar a su país. Me toca conseguir un trabajo y no solamente trabajar, reunir lo que tengo que reunir y irme. Ya otro año aquí no quiero pasar, de verdad. Es muy bonito Nueva York y todo, pero no quiero pasar otro año acá. Según los últimos datos de la alcaldía, más de 161.000 migrantes han llegado a la ciudad desde la primavera de 2022 y al menos un tercio de estos está al cuidado de las autoridades municipales en los 200 refugios de emergencia y albergues que ya alcanzaron su capacidad límite. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Continúa la búsqueda contrarreloj de supervivientes tras el terremoto en Japón. Carrera contrarreloj para encontrar supervivientes entre los escombros causados por el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el lunes la costa occidental del centro de Japón y que ha generado decenas de réplicas que complican las tareas de rescate. Los pronósticos de fuertes lluvias y posibles deslizamientos de tierra añaden más obstáculos. Ya se han confirmado más de 60 muertos y se teme que haya decenas de personas atrapadas bajo edificios derrumbados. Según los expertos, las primeras 72 horas son especialmente críticas. Para muchos supervivientes, el problema es no tener hogar al que volver. ですからここで今夫婦で生活雑魚寝状態でなんとか皆さんで声かけ合って励まし合うということでございます。今そんな状況です。 El desastre natural ha dejado más de 30.000 desplazados de casi una veintena de localidades en la prefectura de Ishikawa, la más golpeada por el seísmo. Además, varias plantas nucleares de la región generaron preocupación, aunque no se han registrado problemas de importancia ni aumentos en los niveles de radiación. Ucrania acusa a Rusia de atacar a civiles en los bombardeos aéreos. Ucrania acusa a Rusia de atacar a civiles deliberadamente en uno de los bombardeos aéreos más intensos desde que comenzó la invasión rusa. Las autoridades ucranianas dijeron que los ataques del martes sobre la capital Kiev y la ciudad nororiental de Kharkov causaron al menos 5 muertos y más de 120 heridos. También ocasionaron daños generalizados que afectaron al suministro de energía. El presidente Zelensky elogió los sistemas de defensa proporcionados por Occidente por salvar, dijo, cientos de vidas. Los sistemas antimisiles estadounidenses Patriot se utilizan de manera regular y Ucrania afirma haber derribado todos los misiles hipersónicos que Rusia lanzó sobre su territorio el martes. En total, desde el 29 de diciembre, Rusia ha lanzado cerca de 300 misiles de distinto tipo contra Ucrania, según dijo el presidente Zelensky, que reiteró que su país necesita más ayuda de sus aliados, sobre todo para sistemas de defensa antiaérea. El presidente Putin ha afirmado repetidamente que Rusia tiene la iniciativa estratégica en la guerra, una confianza creciente que parece surgir de la fallida contraofensiva de verano de Kiev y del bloqueo en la ayuda militar de Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López.
La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría,
A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.